La Confederación Galáctica existía desde hacía aproximadamente 12.000 años, un dato que sus miembros no humanos no se cansaban de mencionar cada vez que un humano entraba en una sala. Como el nuevo vecino que se presenta a la barbacoa comunitaria con calcetines y sandalias, la humanidad había irrumpido en la escena galáctica hacía apenas 27 años, cuando nuestra primera sonda superlumínica se estrelló accidentalmente contra una nave diplomática de tamaño descomunal. Apenas han aprendido a abandonar su sistema solar sin romper algo, era el sentir general que resonaba en las grandes cámaras del Consejo de la Confederación. Y sin embargo, allí estábamos, asegurándonos, de alguna manera, un lugar en la mesa de los adultos gracias a lo que el embajador Dorsani denominó una fascinante combinación de pura suerte y un ingenio aterrador. La Academia Militar Conjunta en la estación próxima representaba el reconocimiento, aunque a regañadientes, por parte de la Confederación de que estos peculiares bípedos de la Tierra podrían llegar a ser útiles. Fundada como gesto de buena voluntad, traducción y una forma de controlar a los impredecibles recién llegados, la Academia entrenaba a cadetes de las 37 especies miembros en el arte de defender la galaxia de amenazas tanto externas como internas. Sin embargo, lo que la Academia realmente enseñaba era jerarquía. Los bargoyanos, con sus 6 milenios de tradición militar, asumían naturalmente los puestos de mando. Los micónidos telepáticos se encargaban de la inteligencia. Los petraverianos, basados en silicio, gestionaban la ingeniería. Y los humanos, bueno, los humanos eran buenos en ser entusiastas. Son como cachorros, comentó una vez el general Brasteyer del Imperio Dorsani durante una reunión de la facultad. Ansiosos, desordenados y completamente ajenos a sus limitaciones. Su imponente figura de más de 2 metros y su exoesqueleto iridiscente inspiraban respeto entre sus pares, mientras que sus 16 medallones de combate garantizaban una obediencia inquebrantable de sus subordinados. La estructura de poder era clara: especies antiguas en la cima, civilizaciones más jóvenes en el medio y los humanos firmemente en la base. Una herramienta de combate conveniente para la élite galáctica. Todos entendían este acuerdo. Todos, excepto los humanos, que tenían la irritante costumbre de no conocer su lugar. El cadete de primer año Kin Nakamura nunca planeó convertirse, sin saberlo, en el representante del potencial de la humanidad. Criado en los barrios bajos postcontinentales de Nueva Hora, Kin se unió a las fuerzas de la Confederación por la misma razón que la mayoría de los humanos: la promesa de ver algo más allá del interior de las megaciudades cada vez más superpobladas de la Tierra. Eso, y el plan de comidas. Otra fascinante conferencia sobre formaciones de batalla Dorsani, murmuró Kin para sí mismo, mientras revisaba su holopad recorriendo los pasillos curvos de la estación próxima. Porque, al parecer, la clave de la paz galáctica es organizarnos en un hexágono perfecto. Lo que a Kin le faltaba en reverencia por la tradición, lo compensaba con la comprensión de la aplicación de la fuerza propia de un físico y el instinto de supervivencia de un luchador callejero. Su evaluación académica lo había catalogado como inquietantemente innovador. Un gran elogio en la Tierra, pero prácticamente un insulto dentro de la rígida jerarquía de la Confederación. 3 años en la academia le habían enseñado a guardarse sus soluciones más creativas, al menos hasta los exámenes prácticos. A diferencia de sus compañeros, genéticamente preparados para el servicio militar desde la concepción, Kin se había abierto paso a codazos en la academia gracias a una combinación de aptitudes innatas y lo que su entrevistador de ingreso describió como una obstinada determinación. Era más bajo que el promedio, más rápido de lo esperado y había desarrollado la peculiar habilidad humana de parecer completamente anodino hasta el preciso instante en que le convenía no serlo. El general Brayer, por su parte, había desarrollado un interés especial en el contingente humano, como el que un coleccionista podría tener en especímenes de laboratorio particularmente impredecibles. Las 16 medallas de combate del general no eran meramente decorativas, cada una representaba una campaña en la que su brillantez táctica había aplastado a un enemigo de la Confederación. Su exoesqueleto, de color azul, negro y con un brillo intimidante,
Estaba adornado con grabados ceremoniales que detallaban su linaje a lo largo de 30 generaciones. Los humanos siguen decepcionando al alto comandante, informó Varaxia durante su comunicación semanal con el alto mando Dorsani. Carecen de la destreza física de los vargoyanos, la disciplina mental de los miconids o la intuición tecnológica de los petrovarianos. Son mediocres en todos los aspectos. Lo que realmente molestaba al general, aunque jamás lo admitiría, era como los humanos simplemente no aceptaban su mediocridad, especialmente ese Nakamura, que tuvo la osadía de cuestionar la evaluación táctica de un general condecorado con 16 medallas durante la simulación de la semana pasada. Las tensiones en la academia no siempre eran evidentes para el ojo inexperto. Se manifestaban de forma sutil, los vargoyanos empujando accidentalmente a los humanos en el comedor, los instructores llamando primero a los cadetes no humanos a pesar de que levantaran la mano, compañeros de entrenamiento que de repente no estaban disponibles cuando los humanos necesitaban practicar. Un día más en armonía interestelar, comentó Kin a su compañero de habitación, un microcórtex llamado Telpax, cuyas esporas tenían la desafortunada costumbre de volverse de un naranja brillante cada vez que Kin contaba chistes. ¿Sabías que el general Brayer me asignó limpiar los tubos de torpedos cuánticos con un cepillo de dientes después de que le señalara el suelo en su maniobra de pinza regeliana? Preguntó quizás, con sus esporas tornándose de un púrpura preocupado. Deberías considerar el valor estratégico de parecer menos humano de vez en cuando. Kin sonrió. Ahora bien, ¿dónde estaría la gracia en eso? La infame simulación de respuesta táctica de la Academia estaba diseñada para separar a los futuros comandantes de la futura carne de cañón. Enemigos holográficos, armas reales configuradas para aturdir y consecuencias reales por el fracaso. Era la idea de la Confederación sobre el entretenimiento educativo. El escenario de hoy, anunció él. General Braxier a los cadetes reunidos, con su exoesqueleto brillando amenazadoramente bajo las luces de la plataforma de entrenamiento. Pondremos a prueba tu capacidad para defender un puesto de avanzada civil contra una insurgencia Crivelax. Sus ojos compuestos se posaron en la sección humana con lo que podría interpretarse como una sonrisa burlona Dorsani. Incluso la especie más básica debería ser capaz de comprender los parámetros. Kin permaneció en posición de descanso, con el rostro cuidadosamente inexpresivo a pesar de la indirecta poco sutil. La simulación estaba diseñada para el fracaso. Todos lo sabían. Los Crivelax eran conocidos por sus impredecibles patrones de ataque, y defender a los civiles requería dispersar las fuerzas. La regla tácita de la Academia era que una tasa de bajas aceptable significaba mantener las pérdidas por debajo del 60%. Nakamura. La voz de Braxier interrumpió la charla previa a la simulación. Tu recomendación táctica, una trampa. Kin lo supo de inmediato. Responder correctamente y ser acusado de insubordinación. Responder incorrectamente y confirmar el prejuicio del general sobre la incompetencia humana. Los protocolos estándar de la Confederación sugieren un perímetro de defensa hexagonal. Señor, respondió Kin, y luego añadió tras una pausa perfectamente calculada. Aunque los datos históricos indican que los Crivelax suelen explotar la predictibilidad geométrica, las placas del exoesqueleto de Braxier se movieron, el equivalente Dorsani a entrecerrar los ojos. Sugiere, cadete, que los protocolos de la Confederación son defectuosos? En absoluto, señor. Simplemente considero al adversario en cuestión. La simulación comenzó con Kin asignado al sector más vulnerable. Naturalmente, lo que no era natural era que los atacantes del ACVAC en su sector parecían tener la dificultad de la simulación muy por encima de los parámetros de entrenamiento. Alguien está manipulando las simulaciones, siseó el cadete Locana, un petroano cuyos rasgos cristalinos se fracturaban por el estrés mientras se agachaba tras una barricada holográfica. Kin no perdió el tiempo en responder. 6 civiles estaban acurrucados detrás de ellos, programados para mostrar un terror realista. 2 guerreros claks ya habían flanqueado su posición.
La pantalla táctica mostraba que el resto del perímetro defensivo se mantenía firme mientras el sector de Qin era sistemáticamente abrumado. La voz de Nakamura Braxier resonó por el comunicador, destilando una falsa preocupación. Quizás quieras implementar tu alternativa a los protocolos estándar. Tu sector parece estar en apuros. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda en la academia, aunque no por las razones que Braxier había previsto. Qin abandonó la posición defensiva, tomó a un civil y corrió directamente hacia los Krivelax que se aproximaban. Los insurgentes holográficos, programados para tomar rehenes cuando fuera posible, vacilaron lo justo para que Qin se deslizara bajo ellos y reconfigurara su supuestamente segura red de comunicaciones. Cuando se disipó el polvo, el sector de Qin no solo había sobrevivido, sino que registró la menor tasa de bajas civiles. El precio. Qin había violado técnicamente 16 protocolos de combate de la Confederación. El interrogatorio fue explosivo, inaceptable, temerario, completamente contrario a la doctrina establecida. El exoesqueleto de Bra se tornó de un carmesí furioso mientras se cernía sobre Qin. Pusiste en peligro a civiles con tu improvisación primitiva. Los civiles sobrevivieron, señor, respondió Qin, con la mirada al frente y la voz firme. Porque tuviste suerte, humano. La suerte no es estrategia. La tensión en la sala de interrogatorios era palpable. Los cadetes no humanos observaban con una mezcla de asombro y secreta admiración. Nadie desafiaba al general Braxier. Simplemente no se hacía. En los días siguientes, Qin fue asignado a tareas cada vez más imposibles: recalibrar los motores cuánticos con herramientas obsoletas, realizar ejercicios físicos a 1,5 veces la gravedad estándar, memorizar todo el código militar de Sani en DSNI original, un idioma conocido por sus 17 variaciones tonales. Está intentando que renuncies, observó Telax mientras Qin regresaba a sus aposentos, exhausto pero indomable. Qin solo sonrió a pesar del cansancio. Entonces, realmente no entiende a los humanos en absoluto. El punto de quiebre llegó durante la revista ceremonial de la Academia, con representantes de las 37 especies presentes. Dignatarios, líderes militares y el personal superior de la Academia llenaban la tribuna de observación. Mientras los cadetes demostraban ejercicios de precisión perfeccionados a lo largo de milenios de historia de la Confederación, nadie pasó por alto cómo Braxier había colocado a Qin en un punto crítico de la formación, donde cualquier error sería inmediatamente evidente para todos los observadores. Lo que ignoraban era que a Qin le habían dado las coordenadas equivocadas durante la reunión informativa. La revista ceremonial se desarrolló con la precisión de un reloj cuántico. Hasta que dejó de hacerlo. Qin avanzó justo cuando y donde indicaban las instrucciones, encontrándose de repente a 5 metros del resto de la formación. La formación perfecta se hizo añicos. Otros cadetes se vieron obligados a compensar su error. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Incluso aquellos no familiarizados con la precisión militar pudieron reconocer la flagrante ruptura en el patrón, por lo demás impecable. El general Braxier aprovechó el momento, entrando en el campo de desfile con la teatralidad de quien había estado esperando precisamente esta oportunidad. Cadet Nakamura, anunció, alzando la voz para que los distinguidos visitantes lo oyeran. Quizás quieras explicar por qué has decidido mancillar la academia hoy. Qin se puso firme, con la mirada al frente. Señor, seguí las coordenadas que me dieron en el informe. Señor, está insinuando, la voz de Braxier se convirtió en un ronroneo amenazador, que alguien te dio información incorrecta y que la culpa no es tu ineptitud humana, sino de mi personal? La trampa estaba tendida. Negarlo y admitir incompetencia. Afirmarlo y acusar a un superior. Simplemente expongo los hechos tal como los entiendo, señor, respondió Qin, caminando sobre la cuerda floja. El exoesqueleto del general se puso rojo carmesí. Hechos. Permíteme que te muestre los hechos. Humano. Rodeó a Qin como un depredador. Hecho. Tu especie no ha aportado nada de valor a la Confederación. Hecho.
Tu presencia en esta academia es una cortesía política, nada más. Hecho. Careces de la precisión genética, el linaje histórico y la capacidad básica para desempeñarte a nuestro nivel. Los cadetes y dignatarios reunidos observaron en un incómodo silencio. Esto había trascendido la disciplina para convertirse en algo mucho más desagradable. Tu presencia aquí insulta los 12.000 años de tradición sobre los que se asienta esta institución, continuó Braxiel, a escasos centímetros del rostro de Qin. No tienes nada que decir. Qin permaneció firme, con la mirada al frente y el rostro impasible. Ninguna excusa, señor. Algo en la compostura de Qin, su negativa a doblegarse, colmó la paciencia de Braste. Su brazo derecho se extendió con tal rapidez que la mayoría de los ojos no pudieron seguir el movimiento. La bofetada impactó en el rostro de Qin con la fuerza suficiente para que su cabeza se ladeara. El sonido resonó en la cámara, repentinamente en silencio. Durante un instante, nadie se movió. La disciplina física estaba prohibida por el reglamento de la academia, pero nadie había visto jamás a un general condecorado con 16 medallas enfrentarse a ningún tipo de castigo. Qin volvió lentamente la mirada al frente. Una fina línea roja apareció donde una de las crestas del exoesqueleto de Braxier le había cortado la mejilla. Fue entonces cuando todos lo notaron. Lo extraño que le ocurría a la mano del general Braxier. La extremidad que le había propinado la bofetada temblaba y luego se contraía. Su exoesqueleto, que momentos antes se había puesto carmesí de rabia, comenzó a cambiar rápidamente de color. Azul, verde, morado en una secuencia aleatoria. ¿Qué? La voz del general flaqueó, sus ojos compuestos se abrieron desmesuradamente mientras contemplaba su propia extremidad temblorosa. ¿Qué está pasando? El tiempo pareció ralentizarse mientras los principales cenobiólogos de la Confederación reconstruían más tarde lo sucedido en esos cruciales 3 segundos tras el contacto entre la piel y el exoesqueleto. En segundo lugar, aproximadamente 10:00, glándulas sudoríparas en la mejilla de Qin se activaron en respuesta a la bofetada. Esto no habría sido nada extraordinario de no ser por un detalle que, de alguna manera, había pasado desapercibido en 2 décadas de estudios sobre la interacción entre humanos y alienígenas. La transpiración humana contenía trazas de sodio, potasio, calcio y magnesio. Elementos que, al combinarse e introducirse en los poros microscópicos del exoesqueleto dorsani, desencadenaban una cascada de reacciones neuroquímicas. «Mi mano», exclamó Braxier, mirando su extremidad mientras se contorsionaba en ángulos cada vez más antinaturales. El temblor se había intensificado, extendiéndose por su brazo hacia el tórax. Su exoesqueleto continuaba con sus caóticos cambios de color, añadiendo ahora patrones que ningún dorsani había mostrado jamás de forma natural. Zigzags, espirales y lo que parecían sospechosamente lunares. En segundo lugar, las complejas proteínas de las células de la piel humana, que habían evolucionado durante millones de años para combatir los patógenos únicos de la Tierra, se estaban afanando en adherirse a los receptores nerviosos dorsani. Estas proteínas, completamente inofensivas para los humanos y la mayoría de las demás especies, encajaban a la perfección en las vías neuronales dorsani, como llaves en cerraduras muy específicas. ¿Qué me habéis hecho? La voz del general había subido varias octavas, un chillido indigno que emanaba de su normalmente imponente aparato vocal. Sus otras extremidades comenzaron a temblar por simpatía mientras la disrupción neuronal se extendía por su sistema. Una médica petravariana entre el público activó su escáner. Sus rasgos cristalinos refractaban la luz en patrones que indicaban una confusión extrema. «Imposible», murmuró. Su sistema neuronal está experimentando una cascada de placer. Segundo 3, la pieza final de esta tormenta biológica perfecta. El cóctel único de hormonas del estrés presente en el tejido de Qin en el momento del impacto. Adrenalina, cortisol y endorfinas. La respuesta natural del cuerpo humano ante la amenaza se había filtrado a través de microabrasiones en el exoesqueleto de Braxier,
desencadenando lo que los xenobiólogos denominarían más tarde síndrome de disrupción neuronal hiperupórica. Para entonces, el general Brasteyer del Imperio Dorsani, veterano de combate de 16 metales, terror de los cadetes de toda la galaxia conocida, se había desplomado de rodillas. Sus ojos compuestos se habían dilatado al máximo, dándole la apariencia de un gato doméstico insectoide asustado. Sus 6 extremidades se movían ahora independientemente unas de otras. Algunas se agitaban frenéticamente, otras parecían intentar complejas acrobacias de baile. «¿Qué pare?», susurró, luego gritó, luego rió nerviosamente, su control emocional completamente destrozado. «Por favor, que pare». El distinguido público observaba en un silencio atónito cómo el poderoso general se retorcía en el suelo ante el impasible cadete humano. Quien no había movido un músculo, permanecía firme, aunque una pequeña sonrisa, casi imperceptible, podría haber asomado en la comisura de sus labios. «Creo», dijo Kim finalmente, con la voz resonando en el silencio sobrecogedor, «que el general está experimentando una reacción alérgica a la bioquímica humana. Quizás algo en nuestra primitiva composición genética», dijo el médico de la Academia Micronid, apresurándose a acercarse, con el escáner en la mano, preocupado. «Descontrolado. Sus centros de placer están funcionando al 300% de su capacidad normal. Es como si experimentara todas las sensaciones positivas posibles simultáneamente. Demasiado. Demasiado bueno. No puedo pensar». Braxier balbuceó, babeando entre sus mandíbulas. Su exoesqueleto se había transformado en un patrón pulsante de corazones rosas sobre un fondo verde lima, una combinación que ningún Dorsani que se preciara exhibiría jamás voluntariamente. «Por favor», suplicó, mirando a Kim con lo que solo podría describirse como adoración desesperada. «No me toques más. Haré lo que sea». La comandante de la academia, una majestuosa Varian cuyos tentáculos estaban retorcidos en la expresión de su especie para una incomodidad diplomática extrema, se aclaró la garganta. «Cadete Nakamura, ¿está haciendo esto a propósito?». Kim parpadeó inocentemente. «Señor, no, señor. Simplemente estoy aquí, como se me ordenó». La situación se había invertido tan drásticamente que varios estudiantes de física entre el público comenzaron a consultar sus calculadoras de incertidumbre cuántica para ver si la realidad misma se había invertido de alguna manera. «Por favor, humano. Nakamura, cadete, Kim, como quieras que te llamen». La voz del general Braxier había abandonado por completo el imponente barítono que había aterrorizado a generaciones de cadetes. En su lugar, emitió un agudo gemido que el software de traducción de la academia apenas pudo interpretar. «Te ascenderé, te daré una nave, bautizaré una estación espacial con el nombre de tu familia». El otrora digno Dorsani yacía ahora tendido en el campo de desfile, con toda su porte militar borrada. Sus extremidades continuaban su danza descoordinada mientras su exoesqueleto cambiaba de colores cada vez más ridículos, hasta que finalmente se detuvo en un amarillo neón con rayas moradas que palpitaban al ritmo de la música de fondo de la academia. «Que pare esta sensación», gimió, con los ojos compuestos girando independientemente. «Demasiado. No puedo procesarlo. Todo es tan hermoso y a la vez tan terrible». Los dignatarios y cadetes reunidos permanecieron paralizados por la conmoción colectiva. La forma cristalina del embajador petraboriano se había agrietado ligeramente. El estrés de presenciar un incidente diplomático sin precedentes. Un grupo de observadores apacibles se había vuelto de un naranja brillante. Su respuesta biológica a la confusión extrema. «Miren sus lecturas neuronales», murmuró la médica de la academia a sus asistentes. «Nunca he visto los centros de placer sobrecargados a este grado sin daño permanente. Es como si cada experiencia positiva en su vida ocurriera simultáneamente». Quien mantenía su postura de descanso perfecta, la única figura serena en un mar de caos. La fina línea de sangre en su mejilla ya había comenzado a coagularse. Los procesos de curación humanos funcionaban a la perfección. «Piedad»,
continuó Braxier, intentando postrarse a pesar de la falta de control de sus extremidades. Le ruego perdón a la especie humana. Reconozco su superioridad, su brillantez biológica, su magnificencia evolutiva. Deberíamos hacer algo, susurró un cadete bargoyano a su jefe de escuadrón. ¿Cómo qué? Respondió el Ist. Tocar al humano y terminar así. Señaló al general, que ahora intentaba abrazar la bota de Kim mientras trataba de alejarse de ella. Complaciente. Sularara finalmente recuperó la compostura suficiente para acercarse con cautela, manteniendo una distancia de 2 metros de Kim. Cadete Nakamura, ¿puede explicar qué le sucede al general Braxier? La voz de Kim se mantuvo firme, casi conversacional. Creo, comandante, que el general está experimentando una reacción inesperada a la bioquímica humana. Quizás la base de datos de xenobiología de la Confederación necesite actualizarse. Lo actualizaré todo, interrumpió Braxier, con las mandíbulas temblando. Reescribiré toda la base de datos. Encargaré nuevos estudios. Financiaré centros de investigación. Simplemente haré que esto pare. ¿Afecta a todos los Dorsani o solo al general?, preguntó la plebeya, con los tentáculos temblando de ansiedad. Desconocido, señor, respondió Kim con perfecta precisión militar. Es la primera vez que un oficial Dorsani me golpea. El énfasis en la palabra golpeo resonó en la audiencia. La disciplina física estaba explícitamente prohibida por las regulaciones de la Confederación. Un hecho que todos los presentes recordaron de repente. Lo golpeé. Lo admito. Que me sometan a un consejo de guerra. Que me exilien. Lo que sea. La confesión de Brader resonó en todos los presentes. El campo de desfile. Solo no dejes que me vuelva a tocar. La médica de la academia se acercó con cautela con un estabilizador neural. ¿Puedo intentar el tratamiento? ¿Cadete Nakamura? Kim asintió una vez. Por supuesto, doctora. No deseo que el sufrimiento general continúe. La médica administró el estabilizador con extremidades temblorosas, cuidando de no tocar la piel de Kim. El efecto fue inmediato pero limitado. Los síntomas más extremos de Braxia disminuyeron, aunque su exoesqueleto continuó con su vergonzosa exhibición de colores. La alteración neural parece ser temporal, anunció la médica, preocupada por el escáner. Aunque el impacto psicológico, su voz se apagó, observando cómo el otrora temido general intentaba esconderse tras su botiquín. Los tentáculos del comodoro Gelara se enredaron en el equivalente bargoyano de un dolor de cabeza burocrático. Este incidente requiere una discusión inmediata por parte de la Junta de la Academia. Cadete Nakamura, queda usted exento de la revisión de hoy. Preséntese en la enfermería para la documentación. Sí, señor. Kim saludó perfectamente, girándose con una precisión impecable, comenzó a alejarse. Espera, le gritó Rie, con la voz aún anormalmente aguda. ¿Hay más como tú? ¿Todos los humanos hacen esto? Kim se detuvo, girando lo justo para mirar al general a los ojos. Señor, la bioquímica humana varía significativamente entre individuos. Algunas reacciones pueden ser más fuertes, otras más débiles, una leve sonrisa profesional. Algunas pueden ser mucho peores. Los alienígenas reunidos observaron la partida de Kim en un silencio atónito, muchos actualizando en silencio sus evaluaciones personales sobre la amenaza que representaba la humanidad. La especie que habían tachado de primitiva de repente parecía mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado. He cometido un terrible error, susurró Braxier. Su exoesqueleto ahora era de un azul pálido y asustado. Todos lo hemos hecho. En cualquier organización militar, las noticias viajan más rápido que la luz. Y a la mañana siguiente, no había un solo ser en la estación próxima que no se hubiera enterado del incidente. Oficialmente clasificado, pero misteriosamente accesible en el dispositivo personal de cada cadete, y visto más veces que los programas de entretenimiento más populares de la Confederación,
El general Braxier había sido trasladado discretamente al planeta natal de los Dorsani para una larga licencia médica, aunque los rumores sugerían que se estremecía violentamente cada vez que se mencionaba a los humanos y que había desarrollado la curiosa costumbre de esconderse debajo de los muebles cuando le mostraban imágenes de la Tierra. Quien se encontraba en la incómoda posición de ser simultáneamente un problema disciplinario y un valioso sujeto de investigación. El Departamento de Xenobiología de la Academia había solicitado cortésmente muestras de tejido, que Kim proporcionó con la divertida cooperación de alguien que sabía que su posición negociadora había mejorado drásticamente. Fascinante, murmuró el jefe de Xenobiología, examinando las células de Kim. La interacción bioquímica parece completamente accidental. Una peculiaridad evolutiva de los océanos con alto contenido de sodio de la Tierra que crea compuestos que interactúan con las vías neuronales dorsani. ¿Somos tóxicos por accidente?, preguntó Kim. No tóxicos, corrigió el científico. Más bien farmacológicamente abrumadores. El efecto no es dañino, pero sí intensamente perturbador. La audiencia disciplinaria fue una lección magistral de contorsión burocrática. El panel de oficiales superiores se enfrentaba a una tarea imposible: reconocer que Braxier había violado las normas al golpear a un cadete, evitando a la vez cualquier insinuación de que el poderoso imperio Dorsani se hubiera sentido avergonzado por una especie que apenas había descubierto los viajes interestelares. Card Nakamura, comenzó el oficial de la audiencia con incomodidad. Si bien las acciones del general Braxier fueron lamentables, su respuesta bioquímica fue igualmente preocupante. Señor, respondió Kim con total inocencia, no era consciente de tener una respuesta bioquímica. Simplemente estaba firme, como lo exigen las normas de la Academia. El panel intercambió miradas. Técnicamente, tenía razón. Sin embargo, el oficial continuó: deben establecerse nuevos protocolos. Todos los cadetes humanos deberán usar esto. Señaló un par de guantes finos y un pequeño parche para la piel. Los guantes evitan el contacto directo y el parche absorbe los compuestos específicos de la transpiración. Quien aceptó los objetos con un gesto solemne, omitiendo cuidadosamente que dichos compuestos seguirían presentes en la sangre, la saliva y las lágrimas humanas. Era mejor que la Confederación descubriera cierta información mediante sus propias investigaciones. En toda la Academia, el ambiente había cambiado. Los bargoyanos, antes tan hábiles para demostrar su superioridad física, ahora mantenían una distancia prudencial con los humanos en los pasillos. Los Misids, siempre sensibles a las señales químicas, trataban a los cadetes humanos con una nueva deferencia. Incluso los petetroverianos se esforzaban por incluir a los humanos en las discusiones de ingeniería, repentinamente interesados en sus perspectivas únicas. Nos tienen miedo, observó Tak mientras él y Kim se sentaban en la ahora espaciosa sección humana del comedor. No solo a ti, sino a todos los humanos, dijo Kim encogiéndose de hombros. El miedo no es lo que buscamos. El respeto sería mejor, creo. Tupac. Las esporas se tornaron de un azul pensativo. Están aprendiendo que ambas cosas no son mutuamente excluyentes. El plan de estudios de la Academia se actualizó apresuradamente para incluir nuevas secciones sobre seguridad bioquímica entre especies y mecanismos de defensa no tradicionales. Las simulaciones de combate ahora presentaban escenarios donde debía evitarse el contacto físico directo, un desarrollo que los cadetes humanos encontraron sumamente divertido. En cuanto a Kim, su expediente personal recibió una clasificación especial y una nota de la propia comandante. El cadete demuestra una resiliencia excepcional y ventajas tácticas inesperadas. Se recomienda una vía de mando acelerada con enfoque en asignaciones diplomáticas, preferiblemente donde sus cualidades humanas únicas puedan resultar persuasivas. 6 meses después del incidente, el Consejo de la Confederación Galáctica adoptó formalmente la Resolución 42, Protocolos para la Interacción Segura con la Bioquímica Terrana. El documento, de la impresionante cantidad de 347 páginas, detallaba precauciones exhaustivas para todo,
desde apretones de manos diplomáticos hasta tratamiento médico de emergencia. A los humanos les pareció hilarante que el apéndice incluyera una advertencia especial sobre las lágrimas humanas, que podían alterar el estado de ánimo de ciertas especies. King recibió su nombramiento de oficial 2 años antes de lo previsto. La ceremonia de graduación incluyó el divertido espectáculo de la Comodoro Celara prendiendo cuidadosamente las insignias de inquilino izquierdo a su uniforme mientras llevaba lo que parecían ser guantes de protección química. Teniente Nakamura, dijo después, con sus tentáculos dispuestos en señal de felicitación formal. Sus singulares contribuciones al entendimiento entre especies han sido notables. Gracias, comandante, respondió King. Espero con interés futuros intercambios culturales. Varios oficiales cercanos se estremecieron al ver cómo se fortalecía la posición diplomática de la humanidad. También su posición estratégica. Los acorazados de la Confederación de repente encontraron espacio para asesores tácticos humanos. Las negociaciones comerciales concluyeron misteriosamente a favor de la Tierra cuando los delegados humanos asistieron en persona. El Imperio Dorsani anunció una iniciativa de amistad sin precedentes con la Tierra. Mientras duplicaba discretamente la distancia que sus diplomáticos debían mantener con los humanos, quien estaba de pie en la ventana de observación de su nuevo destino, el buque insignia de la Confederación, el Indomable, viendo pasar las estrellas. Su antiguo compañero de habitación, Talpax, ahora oficial de comunicaciones de la nave, se unió a él. El embajador Bargoyano ha solicitado que personal de seguridad humano esté presente en las próximas conversaciones de paz. Con los Krivelax, informó Tilpak. Las esporas se tiñeron de diversión. Al parecer, nuestra capacidad para causar angustia neurológica con un simple contacto podría resultar persuasiva. King sonrió. Es curioso lo rápido que pasamos de primates apenas evolucionados a activos diplomáticos esenciales. El universo suele enseñar sus lecciones de formas inesperadas, observó Tilpak filosóficamente. Sin duda. La mirada de King volvió a las estrellas. Aunque me pregunto con qué otras peculiaridades evolutivas podríamos sorprender a la galaxia los humanos. A lo largo de la inmensidad del espacio de la Confederación, cada año llegaban nuevos cadetes humanos a la academia. Ya no se les asignaba la tarea de limpiar tubos de torpedos cuánticos con cepillos de dientes ni se esperaba que conocieran su lugar. En cambio, se les estudiaba con atención, respeto y desde una distancia prudencial, por si acaso una bofetada no fuera lo único que pudiera hacer que un general alienígena implorara clemencia. Al fin y al cabo, la humanidad solo llevaba 28 años en la mesa de los adultos. Apenas se estaban empezando.